Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues vamos, como os digo, a hacernos oración ya a una semana vista de la Navidad, con el deseo de que estos últimos días, y especialmente a partir de ahora, en que celebramos cada día una misa, una liturgia concreta, los días de las ferias mayores, a partir de hoy vamos a prepararnos, dentro de una semana ya es Navidad, a prepararnos a vivir estos días con el deseo de recibir muy bien al Señor. Y es que si nos paramos un poco a leerlo, la liturgia de la misa nos va a ayudar muchísimo, porque tiene muchas oraciones, por ejemplo hoy, que nos están metiendo ya en ese ambiente del que ya llevamos 3 semanas, pero que ahora es como más patente, ¿no? Dice así hoy en la oración colecta: Oh Dios, creador y redentor de la naturaleza humana, que has querido que tu Verbo se encarnase en el seno de María, siempre Virgen. Escucha complacido nuestras súplicas, para que tu unigénito, hecho hombre, nos haga partícipes de su divinidad. Escucha nuestras súplicas, para que tu unigénito, hecho hombre, nos haga partícipes de su divinidad. Se podría decir que esta es la gran noticia que el Señor nos da con la encarnación. Se podría decir que es la gran noticia que nos hace partícipes de su divinidad. Nos hace hijos de Dios y por tanto también nos asemeja a Dios. Cristo es el Hijo por naturaleza, nosotros por adopción, y por tanto nosotros también tenemos esa posibilidad de estar más cerca de Dios. Se hace más patente nuestra naturaleza divine nature consortes, que dice más adelante San Pedro, ¿verdad? Divine nature consortes. Hoy, además, en la lectura del Evangelio, leeremos ese Evangelio que es a veces, no sé, como iba a decir pesado, no pesado, sino que es difícil de interpretar hasta cierto punto, pero que es todo ese relato de la genealogía del Señor, desde Abraham, el profeta, el padre de la fe, hasta Cristo. Hasta Cristo. La genealogía de José. Y uno va recorriendo todos esos nombres que son importantes porque son parte de la historia de la fe. Y va viendo precisamente que entre esos nombres hay gente de todo tipo: reyes, hombres normales, quiero decir, desconocidos, pecadores, personajes que a lo largo de los siglos, por los cuales fue la línea de la tribu de Judá y por tanto de la tribu elegida. De ahí nacería el Mesías, la genealogía también de David, Abraham, etc. Y dice uno, ¿por qué nos quiere recordar la liturgia precisamente eso? Porque
hay muchas figuras que a lo largo de los siglos, precediendo a Cristo, gracias a su fidelidad o gracias a su existencia sin más, han hecho posible después que viniera el Señor, el Mesías. Cristo no está solo, es decir, toda la genealogía del Señor está ahí, claro, también aparece luego en San Mateo. Y Cristo le acompañan toda una historia y por tanto una familia, unos antecedentes, hasta llegar a Él. Es esa situación en la cual Dios va preparando todo para que llegue lo que llama San Pablo la plenitud de los tiempos, a ese final. Y esa plenitud de los tiempos llega cuando Dios quiere, en un tiempo concreto, en lo que llamaban entonces, lo que siempre se ha llamado, al menos en ese momento que parecía que el mundo estaba más calmado, la Pax Romana. Se asimila, ¿no? También ese momento de paz es cuando llega Cristo la paz. Personajes que preceden al Señor, que son de su familia. Y personajes, algunos de ellos ya posteriormente, que son contemporáneos al Señor. Igual que hay unos antecedentes, hay unos contemporáneos con Cristo que vivieron aquellos acontecimientos de Belén y otros posteriores también a toda la vida del Señor, a todo lo que el Señor vive. Cuando decimos que el Señor está cerca, entendemos perfectamente que esa cercanía del Señor, que está por venir, que ya ha venido, es una cercanía, decimos, física. Celebramos que Dios viene, por tanto que está con nosotros. Ponemos al niño Dios en el Belén y esa figura nos recuerda precisamente que Dios está hecho carne con nosotros. Y así, en esa contemporaneidad del Señor, aparecen personajes que son totalmente necesarios, como María Santísima, evidentemente, porque sin ella no se hubiese hecho posible la redención. De hecho, junto a todos aquellos antecedentes que son los que van anunciando a través de sus vidas, aunque no lo supieran, van anunciando que de esa estirpe vendría el Mesías, y hay personajes contemporáneos al Señor que son los que hacen posible o los que rodean la vida de Cristo. María Santísima, la primera, y José, por supuesto. Por eso es muy importante la Virgen en estos días. Mañana, aunque es domingo, la Iglesia se acuerda también conmemora también a la Virgen de la Esperanza, que en muchos pueblos también se venera. Y se nos invita también ahora a nosotros a mirar a María, a ponderar en nuestros corazones y en la oración los sentimientos que llenaban su corazón y procurar imitarla constantemente, también ahora. Nos imaginamos a María camino de Belén, ya de 9 meses. Nos imaginamos también pesada, cansada, cuidando a ese niño que va en su seno, como cualquier madre que está ya a punto de dar a luz. Nos imaginamos también a María en estos días muy cercana a José, porque entendía, por otra parte, que la figura de José era súper importante. Es decir, no podía vivir sin él, no podía hacer todo lo que hizo sin él. Ir a ver a su prima, volver de allí, ir a Belén, huir a Egipto. José era necesario, era aquí de familia.
Y ella se preocupa de José también, lógicamente, como buena esposa. Esos personajes rodean al Señor porque son los necesarios. Jesús tiene una familia, como tú y yo. Y esa familia Dios se la ha puesto para que le cuiden y le ayuden. Y esa familia es una escuela también para nosotros, para aprender a tratar a Jesús, para aprender a cuidar al Señor y para aprender, por otra parte también, a cuidarnos entre nosotros. La familia de Nazaret, ya llegará el día de la Sagrada Familia para hablar un poquito de eso, pero la familia de Nazaret nos ayuda precisamente a eso. Fíjate que además viene muy bien pensar en estos días ya cercanísimos a la Navidad, pues ¿cuál es el mejor modo que tenemos para que de verdad el Señor pueda venir a gusto a nuestra alma? Y pensaba, me acordaba de un texto, de unas palabras de don Álvaro, que nos recordaba cómo vivía la Navidad, el Adviento nuestro Padre. Y decía lo siguiente: durante estos días de Adviento, con más intensidad, según se acercaba la Nochebuena, nuestro queridísimo fundador solía pensar en la marcha de José y de María camino de Belén. La Santísima Virgen hecha trono de Dios llevaba en su seno al Redentor del mundo, al Mesías, anunciado por los profetas. José, como cabeza de la querida familia, haría todo lo posible para aligerar las dificultades del viaje, velando constantemente por su esposa amadísima y por el niño que había de nacer. Esa es la imagen que nos imaginamos. Trono de Dios, camino de Belén, José desviviéndose para aligerar las dificultades del viaje, velando. Tendrían que hacer noche en algún sitio, quizás en medio del campo. Intentaría que no pasara frío María. Estaría pendiente, casi medio vela, de todo aquello. Tendría una actitud positiva, una actitud siempre vigilante, atenta. Esos sueños de José que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Esos sueños de José, los sueños de José, pues son los sueños, digamos, que están atentos a Dios, porque escuchan la voz de Dios. Y aquí el momento en que José se dirigía a Belén, los sueños de José también serían como el estar con casi media duermevela mirando a la Virgen. ¿Os imagináis? Seguía diciendo don Álvaro, las premuras y cuidados que derrocharía con el corazón lleno de agradecimiento a Dios nuestro Señor, que finalmente iba a cumplir las promesas de redención? ¿Os imagináis? Señor, que yo sepa estos días también tratarte así, cuidarte así. A mí me gusta, terminaba diciendo don Álvaro, refiriéndose a nuestro fundador, a mí me gusta acompañarles en ese camino, ayudarles a superar las molestias propias de todo viaje, y más en aquellas circunstancias. Procuro, lo aprendido de nuestro fundador, ir bien pegado a Santa María y prestar algún servicio a José como esclavito suyo. Bueno, pues ahí, hasta aquí el texto, ¿no? Ahí tú puedes pensar un poco. Si en estos días, sirviendo a la Sagrada Familia Camino de Belén, sirviendo en la vida de familia, sirviendo en lo ordinario, cuidando más al Señor que está aquí, esperándonos. Si tú y yo, esmerándonos de esa manera por cuidar al Señor que está esperándonos en las normas o en el trabajo,
iremos haciendo esos favores al Señor, a Cristo, y en especial a María y a José. Unida tu piedad personal a lo que estamos viviendo, te ayudará precisamente a eso, a ser alguien, a ser una persona, a ser alguien que de verdad cuida a Dios. Y yo creo que Dios nos lo está reclamando, porque, entre comillas, lo necesita. Necesita al Señor que le cuidemos. Nuestra vida es una alabanza a Dios, un continuo canto de gloria a Dios. Nuestra vida está centrada en Dios nuestro Señor. Y por tanto, todo lo que hacemos y vivimos, todo, tiene ese sentido para amarte, para darte gloria, para alabarte, para cuidarte, Señor, para consolarte. Así. Miles de cosas y circunstancias que todos los días, cientos, nos pasan, son ocasión, siempre. Circunstancias que a veces nos contrarían, y no son pocas. Cansancios mal llevados, tristezas que a veces nos consumen interiormente, momentos en los que se hace más grande todo, más difícil, más pesado, con menos ganas, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones en las cuales nos faltan las ganas, o incluso puede llegar a no perder el sentido de las cosas. Es así, es así. Y necesitamos también entender que detrás de esas pequeñas cosas que así humanamente nos es difícil de encajar, ¿por qué me pasa a mí esto ahora? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué me piden ahora más? ¿Por qué no entienden que yo ya he hecho bastante? Estoy cansada, estoy cansado. ¿Por qué, Señor? Y sin embargo son ocasiones siempre en las cuales de alguna manera el Señor está pidiendo, mira, un poquito más. Mira, siguiendo un poco con esta idea de los personajes, María y José pasan un momento, especialmente José, dificilísimos, porque José no entiende qué está pasando. Y María, que sabe todo, confiando absolutamente en el Señor, se calla, no le explica nada, sino que confía en Dios. Tú, Señor, le harás ver, o tú le explicarás las cosas, o yo. Es decir, ella tiene una confianza tan grande en Dios que ella sigue cumpliendo los planes de Dios. Ella no le toca hacer ese favor, decirle a José, que no te preocupes, que esto no es obra de varón. Pero no lo entiende. Lógico, por otra parte. Qué montaña por delante, ¿verdad? Porque además era muy evidente, ¿no?, que José quería profundamente a María. La quería con todo su corazón. Estaba, y así es, enamoradísimo de su mujer. Y su deseo era cuidarla. Como así se le concedió después. Su ilusión era cuidar a María, hacerla feliz. Pero claro, todo para él es una contradicción. ¿Y ahora qué hago? Y dice el Evangelio que, como era justo, decide repudiarla en secreto, de tal manera que por la ley más o menos la culpa era suya al final. Asume las culpas. Todo se arregla de otra manera, porque la confianza de María en el Señor hace que Dios le explique a través del ángel a José lo que está pasando. Pero fijaros, ¿no?, qué situación. Porque además María conocía perfectamente, pero no quiere, no debe, no decirle a José algo.
El ángel, en el sueño, le explica a José. Y José se llena de alegría. Recibió a su esposa. Así cuenta San Mateo. Desde entonces los dos viven ilusionados la llegada del Señor. Preparan. La casa limpia, la cunita, los pañales, como cualquier mujer, ¿no? Y un trajecito para el niño. Seguramente los padres de María también le ayudarían en esto, ¿no? Y de pronto, no. Mira, hay que irse. Otra contradicción. Hay que irse. Dios en su plan providente ha hecho que efectivamente se cumpliera la profecía, que el niño Dios nacería en Belén, y para eso hace que el emperador dicte un edicto. Proclama un edicto donde todos tienen que ir a empadronarse donde eso estirpe. Y José, lo hemos leído también hoy, es de la casa de David. Y por tanto, David es de Belén. Hay que ir a Belén. Todos los planes preparados, todos los planes que habíamos pensado para vivir estos días de nacimiento del niño, todos truncados, todos desbaratados. Es la voluntad de Dios. ¿Te suena, verdad? Nos suena a todos. Dios quiere otra cosa. ¿Por qué, Señor, quieres otra cosa? Toda la Navidad y la vida del Señor es así, marcada por la cruz, que después vendrá mucho más dura. Pero está marcada así, porque nos está enseñando que nuestra vida está marcada así. No porque tengamos que ser sufridores, y mucho menos masoquistas, perdón por la expresión, sino porque la vida nuestra tiene ese sentido. Somos, no olvidemos, naturaleza caída, y por tanto, nosotros estamos sometidos a esa naturaleza precisamente por el pecado. Entonces existen, viven, están con nosotros, conviven con nosotros todas esas pequeñas contrariedades, algunas más serias, otras más pequeñas. Si yo había hecho estos planes y de pronto Dios me pide, si yo tenía ya mi día organizado y de pronto he tenido que estar con esto. Y lo que siempre uno dice, casi como un adolescente, porque yo siempre, ¿no? Y sin embargo el Señor está queriendo que a través de eso que tú en ese momento nos cuesta aceptar, está queriendo que tú le descubras a Él y que le quieras más. Y que entiendas que Él está ahí también esperándote. Encuentro. María y José encabezan ese cortejo de personas que acompañan durante estos días al Señor. Y hemos visto alguna cosa de ellos dos. Pero también Isabel, aquella mujer ya anciana que está feliz porque Dios le ha concedido la descendencia y era estéril. Y Juan Bautista, que es el anunciador, hemos hablado estos días pasados también de él. Y los ancianos Simeón y Ana, que después del nacimiento reciben una gracia de Dios especial para conocer al niño Dios recién nacido y lo reconocen como Dios. Y los pastores, que avisados por el ángel, los ángeles, escuchando ese canto de gloria a Dios, van a adorar al niño Dios porque reconocen en el niño envuelto en pañales que aquella criatura es Dios. Y los reyes, sabios y humildes, que recorren cientos y cientos de kilómetros, ¿no?, para llegar a ver a un niñito inerme, poca cosa, pero es Dios. Por eso le adoraron. Y Herodes, que no acepta que aquello pueda pasar,
porque tiene miedo de que le quiten su poder. Se creía todopoderoso. Y sin embargo su vida acaba como la de todos los mortales. Personajes que rodean cualquier nacimiento que ponemos en las casas, ¿verdad? Con muchos más personajes que aparecen por allí. Y a nosotros nos resulta difícil imaginarnos todo eso porque nos metemos en la escena de Belén y nos ayuda a pensar todo esto. Y creo que a ti y a mí también la Iglesia estos días nos invita, según los textos que iremos escuchando, a meditar las narraciones evangélicas, los acontecimientos acaecidos en la vida del Señor en estos días, los textos litúrgicos del Adviento, preparándonos con alegría al misterio de la venida del Señor, intensificando así nuestra oración. Vamos a pedir al Señor. Ya es la hora y lo hacemos pues con el deseo de que iba a decirte, no sé yo si decírtelo, pero porque puede ser que sea un propósito de cada año, ¿no? Pero que sea una Navidad distinta, no sé si será distinta o no, pero sí es esta Navidad. Y por tanto, otra oportunidad que Dios nos da para poder tratarle, amarle, adorarle, acompañarle. Hay muchas cosas que estos días podemos hacer. Las normas, la vida de familia, el trabajo bien hecho, los momentos de apostolado también. Quizás con tus amigas, viendo belenes, paseando, yendo de compras, porque es normal estos días. Ocasiones para hablar de Dios. Ocasiones para leer cosas que nos ayuden también a meternos en ese misterio, hacer la oración delante del Belén, darle un beso al niño. Ilusionarse con los pequeños regalos que podemos hacer en Reyes y que sean también parte de la vida de familia. O preparar bien una cena, etcétera, ¿no? Cosas de familia que nos ayudan también a entender más lo que es nuestra propia vocación. Y esa parte importantísima, que no podemos obviar nunca, que somos familia. Esmeremos en eso. Y pidamos a la Virgen, nuestra Madre, a San José, a Jesús, María y José, que estemos siempre estos días con los tres y que sean para nosotros días especialmente felices, sencillamente porque hagamos felices a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.